vamos a desarrollar la unidad 2 de nuestra materia y vamos a seguir con las características fundamentales del paradigma de la investigación, y en esta clase vamos a abarcar principalmente lo que se refiere a observaciones científicas. Ya en la siguiente vamos a hablar sobre las generalizaciones empíricas. Bueno, ¿qué se refiere con observación científica? Para empezar, ¿qué es una observación? Lo que uno puede apreciar a simple vista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una observación científica y una observación normal o cotidiana, por decirlo así? Entonces, cuando hablamos de observación científica, nos referimos al proceso de detallar un fenómeno. El fenómeno, cualquier fenómeno que nosotros observamos de la naturaleza, pero lo que le hace diferente a una observación normal es la intencionalidad de la misma. Debe tener una intención analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos observando debe de analizarse. ¿Para qué? Para un fin de generar una información objetiva de la misma. Por eso nosotros, cuando observamos científicamente algo, tenemos que recabar la mayor cantidad de información posible de lo que nosotros queremos analizar, para así poder luego generar una conclusión fidedigna. Y que, por ejemplo, puede ser un fenómeno que nosotros necesitamos analizar analíticamente, o queremos hacer una observación científica de algo. Ejemplo, ¿cómo es el comportamiento social en la crisis del coronavirus? Si nosotros queremos estudiar los individuos de una población de los Maputá, ¿cómo es el comportamiento frente a la crisis del coronavirus? ¿Permanecen en cuarentena o no? ¿Cumplen con todos los mandatos presidenciales o no? ¿Y respeto a quién? Respeto a la comunidad, por ejemplo, de Mariano Roca Alonso. Hay una diferencia entre esas sociedades. Entonces nosotros vamos simplemente a observar científicamente para poder analizar eso. Y necesitamos entonces anotar o recabar la mayor información de las dos poblaciones. ¿Qué tienen de igual o que son similares las poblaciones, y qué tienen de diferente esas poblaciones, para poder así deducir o decir que una población se comporta diferente a otra porque tiene estas cuestiones diferentes. Por ejemplo, una comunidad, la mayoría de los ciudadanos tienen una educación promedia secundaria o universitaria, y sin embargo la población de Mariano Roca Alonso, la mayoría de la población no ha terminado la educación primaria o secundaria. Entonces, debido a eso, puede ser una de las variables que hace que una sociedad se comporte o respete más la cuarentena que la otra. Entonces, para deducir ese tipo de comportamiento es lo que uno debe de anotar toda la información posible de los individuos que uno quiere estudiar. Entonces, la observación científica se trata de uno de los pasos iniciales del llamado método científico, que consiste en una serie de pasos que garantizan la objetividad y la demostrabilidad de los estudios científicos. Cuando uno quiere desarrollar un protocolo de investigación, como habíamos dicho en las clases anteriores, existen varios pasos que se debe seguir. Eso está contemplado en el método científico, y la observación científica es la parte inicial de ese método científico. Lo primero que uno debe hacer para empezar una investigación es observar científicamente un fenómeno, una población, o el que se dice también el objeto de estudio. El hospital tal, cómo se comportan las enfermeras en estas condiciones de trabajo, los pacientes con VIH. Entonces, todo lo que uno quiere observar, su población, es ahí donde inicia el método científico. Entonces, de todos modos, la observación científica enfrenta los fenómenos naturales tomando en cuenta la mayor cantidad de contexto posible, para que
para que luego uno pueda replicar en el laboratorio de acuerdo a su hipótesis, que sería la parte de experimentación ya en un ambiente controlado. A menudo la contemplación de lo que ocurre en experimentos concretos es considerada también un método de observación. Hay veces que, por ejemplo, cuando uno empieza para una investigación, observa un fenómeno, por ejemplo, un fenómeno físico, que vamos a ejemplificar más adelante, y ese fenómeno físico que uno observa cuando quiere estudiar detalladamente de qué depende, cuáles son las variables que hace que ocurra o no, debe de llevar eso, de reproducir ese fenómeno natural ya en un ambiente más controlado, para que uno pueda inferir que una acción lleva a que se presente tal fenómeno y así poder, por ejemplo, generar nuevas hipótesis, nuevas leyes y explicar fenómenos naturales. ¿Cómo observo científicamente? A menudo, para que yo pueda, no es solamente mirar, observar y ya está. O sea, que para que yo observe científicamente, yo necesito herramientas que me permitan registrar lo que yo estoy observando, o también que me permitan poder ver el cierto fenómeno que yo estoy necesitando para mi experimento. Por ejemplo, algunas son las encuestas que me permiten registrar de manera sistematizada o ordenada los fenómenos que estoy observando. Hay veces para ciertas investigaciones yo necesito microscopio, estetoscopio, telescopios, dependiendo de lo que yo quiero observar. Porque si voy a mirar, por ejemplo, las estrellas, necesito un telescopio. Si yo voy a mirar, por ejemplo, las bacterias dentro de una muestra de sangre o de materia fecal, yo necesito entonces un instrumento que me permita medir lo que yo quiero observar. Entonces, dependiendo de la naturaleza de lo que yo quiero estudiar, yo voy a necesitar un instrumento diferente. De la misma forma, en sus proyectos de investigaciones, muchas personas algunos de sus compañeros van a evaluar el estrés del trabajo de una enfermera en ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el instrumento que le va a permitir medir el estrés de las enfermeras? Entonces yo tengo que pensar en eso. ¿Cómo yo voy a evaluar eso? Por simples preguntas, le voy a preguntar, ¿estás estresado o no? ¿Y cómo la persona, cómo eso qué instrumento vas a utilizar para que eso sea objetivo y no subjetivo? Una persona puede no estar estresada y decirte que sí está estresada. Entonces eso no va a ser una simple encuesta, no va a ser el instrumento adecuado para medir el nivel de estrés de ese personal, por el cual yo tengo que pensar en otra estrategia para poder recabar los datos correctamente. ¿Está? Los pasos que se deben tener para la observación científica: primeramente determinar el objeto, situación o caso en el que yo voy a realizar esa observación. Determinar los objetivos de la observación, para qué yo estoy mirando eso, para qué estoy observando. Determinar la forma con que se van a registrar los datos, si va a ser, como les había dicho, por papel, si va a ser o voy a registrar por computadora, en un Excel. Observar cuidadosamente y críticamente. Hay datos que a mí, que son muy subjetivos, que a mí no me va a dar una respuesta analítica, entonces no es necesario que lo tome. Tengo que saber descartar aquellos datos que no van a ser valiosos para mi investigación y aquellos que son críticos para mi investigación. Registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos. Eso es una parte muy importante, porque de nada me sirve recabar datos si yo no sé analizar e interpretar los datos después. ¿Qué voy a hacer si tengo demasiadas variables y no sé cómo crear una relación de las mismas? Por ejemplo, si yo mido dentro de una población quiénes fuman y quiénes no fuman, cuántos no fuman, de esos fumadores cuántos son mujeres, cuántos son varones, de esos varones otra vez si tienen alguna enfermedad relacionada aparte, si son diabéticos, hipertensión arterial, o sea, todo eso yo tengo que tener una relación para poder después indagar el agente causal y a qué se está refiriendo, y poder así elaborar conclusiones, que es lo más importante de un trabajo. Cuando uno determina lo que va a estudiar, es con un propósito.
y el propósito tiene que estar explicado después en tus conclusiones. Y por último, elaborar el informe de lo que vos observaste y también discutir, o sea, qué fueron los datos, cuál es la información nueva que aporta tu investigación, comparando comparando a otros investigadores de Brasil, crear una discusión acerca de cuánto es valioso tu investigación o cuánto aporta tu investigación a nivel científico. ¿Está? Los recursos auxiliares de la observación pueden ser fichas, pueden ser comentarios anecdóticos, grabaciones, fotografías, lista de chequeo de datos, escalas, por ejemplo, escalas de dolor se utilizan mucho, ¿verdad? Que tanto le duele con este medicamento, si te disminuye el dolor o no. Entonces todo eso uno debe de abarcar y tener en consideración cuando realiza una observación científica.